¿Qué tal? Buenas tardes, 2:30 de la tarde. Muchos a esta hora pendientes del resultado de la reunión mantenida esta mañana por la ministra de Educación, Isabel Será, con los consejeros de Educación de las autonomías. Buscan consenso sobre el cierre del curso académico y cómo se va a plantear el retorno a las aulas en septiembre. En unos minutos estará en directo con nosotros la consejera de Educación del Gobierno de Canarias para contarnos a qué conclusiones se ha llegado. Silvia Mascareño, ¿se puede adelantar alguna de las conclusiones? Pues por ahora no, como decías, Ministerio y Comunidades Autónomas se han reunido para decidir cómo y cuándo regresan los alumnos a las clases y ya podemos avanzarles que no hay fecha definitiva por ahora. Se crea un grupo de trabajo que abordará el desarrollo del próximo curso y que trabajará con 3 escenarios posibles en función de la evolución de la pandemia. En el Parlamento de Canarias, el presidente ha comenzado las reuniones con los grupos parlamentarios para el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias. Esta mañana, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, iniciaba esa ronda de contactos con los grupos parlamentarios para hablar del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias. Esta mañana ha sido el turno de las reuniones con el Grupo Socialista y Popular. Esta tarde continuarán con el resto de los grupos. Solo el 2% de los residentes en Canarias presentan anticuerpos del coronavirus, así se desprende de los datos preliminares del estudio de seroprevalencia que ha emprendido el Ministerio de Sanidad junto al Instituto de Salud Carlos III. Estas conclusiones se van a reforzar con otras 3.234 muestras tomadas en Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera, El Hierro y La Palma. Los datos sanitarios lo avalan. Canarias ha pedido al Ministerio de Sanidad que La Gomera, El Hierro y La Graciosa pasen a partir del próximo lunes a la fase 2 de la desescalada. Atraco en una sucursal bancaria de la capital tinerfeña esta mañana. Un hombre sorprendía a los trabajadores y clientes de la entidad amenazándoles con un arma blanca. Consiguió llevarse 600 euros y no hay que lamentar daños personales. Y en Lanzarote hemos conocido una historia triste, pero con final feliz. Es la de una perra abandonada durante el estado de alarma que esperaba cachorros. Tras su paso por el Centro de Protección Animal de Arrecife, hoy les podemos contar que todos han encontrado un hogar donde vivir. Entre los espacios naturales relevantes de las islas hay uno que destaca a partes iguales por su valor medioambiental y por su importancia astrofísica. Está en La Palma y es el Roque de los Muchachos. En nuestro recorrido por los espacios naturales de las islas en este mes de mayo, mes de Canarias, hoy vamos a conocer todos los detalles. En Madrid, el socialista Pachi López ha presidido hoy la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, en la que tras el minuto de silencio guardado en recuerdo de todos los fallecidos en España por el coronavirus, han ido interviniendo los portavoces de los distintos partidos. Silvia Mascareño, ¿de qué han hablado en esa comisión? Pues sí, primera reunión de trabajo de esa Comisión de Reconstrucción Económica y Social y reunión en un clima de bastante consenso a pesar de la crispación política de las últimas semanas. De hecho, se han puesto de acuerdo en cuestiones tan importantes como reducir las solicitudes de comparecencia de más de 300 que había planteadas a tan solo 41. Serán 41 políticos y expertos los que pasen por esa comisión, pero también se han puesto de acuerdo en tener resultados preliminares, las primeras conclusiones en apenas 2 meses. Por cierto, que en esa comisión también se va a debatir la propuesta de Unidos Podemos de subir el IRPF a las rentas más altas. Lo que queremos escuchar, en este caso, al menos nuestros grupos, es precisamente qué es lo que, en qué está pensando el Gobierno a la hora de la reconstrucción. Me cuesta mucho pensar que si esta comisión se ha hecho para escuchar a personas, a expertos, a la sociedad civil, nosotros esto lo hagamos en un abrir y cerrar de ojos. Entendemos que hay que hablar de reforzar la sanidad pública, entendemos que hay que hablar de transición energética, de transición digital, de mercado de trabajo. Yo creo que lo importante es que traigamos el tipo de comparecientes que nos pueden ayudar a vislumbrar un futuro mejor y reconstruir España de la manera en la que se está diciendo aquí. El concretar
cómo va a ser esa desescalada en el sector turístico del que dependen tantos puestos de trabajo. Y después he presentado también una solicitud de gente que está en primera línea en el drama social. Esta mañana también en Madrid, una reunión de la que muchos padres y alumnos están pendientes para conocer cómo va a terminar el curso escolar. La ministra Isabel Celaá se ha reunido con los representantes de las comunidades autónomas. Silvia Mascareño, hay incógnitas todavía sobre lo que se ha acordado, ¿verdad? Sí, por ahora seguimos sin saber fecha definitiva para el regreso de la mayoría de los alumnos a las aulas, porque hay que recordar que en la fase 2 algunos cursos pueden hacerlo de manera voluntaria en aquellos territorios que lo decidan, pero como decía, seguimos sin saber esa fecha definitiva. Hoy lo que ha decidido el Ministerio y las comunidades autónomas es crear un grupo de trabajo que aborde el desarrollo del año que viene. Lo hará con 3 escenarios posibles en función de la evolución de la pandemia y por si acaso se va a reforzar la digitalización en los centros educativos y también la formación digital de todos los profesores. La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha hecho público el calendario de finalización del curso vigente para los distintos niveles educativos. En primer lugar, lo harán aquellas enseñanzas artísticas superiores de música, diseño y arte dramático el 10 de junio. 6 días después finalizará segundo de bachillerato y las enseñanzas elementales de música. Por último, el 19 de junio, educación infantil, primaria y secundaria, así como primero de bachillerato, formación profesional y artes plásticas y diseño darán por terminado este curso académico. Las condiciones para segundo de bachillerato son específicas de cara a la EBAU, una prueba que prevén celebrar entre el 1 y el 4 de julio. La segunda oportunidad será entre el 10 y el 12 de septiembre. Este jueves, la ministra de Educación Isabel Celaá mantenía una nueva conferencia sectorial y telemática con las distintas autonomías, entre ellas Canarias. Un curso que, informan, se cerrará de forma no presencial. Faltan por fijar el calendario de admisión de alumnado y las fechas de comienzo del nuevo curso. Bueno, pues esto es lo que se está hablando en este momento. Vamos a ver qué podemos extraer de esa reunión hablando con María José Guerra, consejera de Educación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué acuerdos han llegado? ¿Cuáles son los acuerdos principales a los que han llegado en esta reunión? Bueno, se ha valorado toda la situación, la desescalada escolar es enormemente compleja, seguimos bajo estado de alarma y sigue vigente su artículo 9 que habla de continuar la enseñanza por medios no presenciales, la enseñanza a distancia en la que hemos estado desde prácticamente el 13 de marzo. Así que las programaciones están hechas y lo que desde Canarias hemos planteado es dar una atención, sobre todo tutorial y de orientación, al alumnado de aquellos cursos que terminan etapas, sobre todo cuarto de la ESO, segundo de bachillerato y si existe también la posibilidad, puesto que los alumnos irían voluntariamente, sexto de primaria. Serían sobre todo actividades de tutoría educativa, de orientación sociolaboral, en el caso de cuarto de la ESO, por si van a FP, a qué ciclo formativo, a bachillerato. Y también estamos muy preocupados con el alumnado que en todo este proceso se ha desconectado. Se puede haber desconectado por brecha digital o se puede haber desconectado por otras problemáticas ligadas a su familia, enfermedad, emergencia social. Y estamos diseñando un programa de refuerzo educativo para este alumnado que ha tenido unas condiciones más duras, más desfavorables en todo este proceso. En ambos casos, en los de refuerzo educativo y en el que nombraba anteriormente, ¿será algo presencial? ¿Irán a las aulas a partir de cuándo? Bueno, es muy importante la voluntariedad. Eso ya nos lo decía el Ministerio desde hace unos días. Será una cuestión de voluntariedad porque la actividad sigue online y hay tutorías, orientación online, además de las clases. Así que el asunto es que tenemos que garantizar el acondicionamiento de los centros educativos. Ya también el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales está pasando a todo el personal un cuestionario porque tenemos primero que proteger a nuestros trabajadores, a nuestras trabajadoras. Estamos en una situación complicada y entonces hay personas vulnerables que hay que adaptar sus puestos de trabajo. Es decir, que todo lleva
un ritmo que va a ser lento porque no se pueden dar pasos en falso. Y en ese sentido, el proceso de admisión se abre este lunes 18 de mayo, que había quedado también los plazos administrativos suspendidos por el estado de alarma. Es decir, que los procesos también administrativos comienzan. Y en el caso de que pasemos, ¿no?, ya están previstos para algunas islas, pero toda Canarias, esperemos que sí, a fase 2, pues ya habrá también esa posibilidad, siempre en pequeños grupos y siempre garantizando que no haya masificación. Hay un mandamiento aquí fundamental, que es la distancia de seguridad. Así que para el próximo curso también hay que planificar todo con este principio básico de la distancia de seguridad, de las medidas sanitarias, y la ministra se ha comprometido a que nos harían llegar los protocolos, también emanados del Ministerio de Sanidad, de los que todavía nos disponemos. Hemos estado elaborando protocolos propios, pero en este caso educación tiene que ir de la mano de sanidad. Claro, pero ¿cómo se lograría esa separación? Porque el espacio vendrá a ser el mismo en los colegios, el número de alumnos es importante y el número de alumnos por clase también ha sido el mismo. ¿Se pueden reducir las clases a la mitad? ¿Se puede readaptar el espacio o reducir el número de alumnos que hay hasta ahora en cada colegio? La indicación que nos han dado es 15. Tiene que ver con analizar las aulas, sus metros cuadrados, para precisamente ver si la distancia de seguridad se cumple. Esto va a significar pues toda una revolución, vamos a llamarlo así, de ingeniería horaria, porque las entradas al centro tienen que ser escalonadas para garantizar que no haya aglomeraciones. También la ocupación del aula con esa distancia de seguridad, y tendremos que recurrir pues a desdobles y también a un complemento importante de la enseñanza presencial, que es la enseñanza a distancia, la enseñanza online. Lo que pensamos que es más lógico, y esta tarde en el Consejo Escolar de Canarias voy a presentar toda esta propuesta, es que haya más presencialidad en los niveles de alumnado más pequeños, y conforme vayamos aumentando la edad, sobre todo hasta llegar a los 2 últimos cursos de la ESO y el bachillerato, pues más presencia de la educación presencial. Tenemos que hacernos cargo que es como inventar con unas nuevas reglas y unas nuevas normas el sistema educativo canario, y para eso necesitamos muchas propuestas, muchas sugerencias y toda la colaboración de las familias, del profesorado, de los equipos directivos y por supuesto del alumnado. Estamos en una situación de crisis sanitaria y responsablemente y también con mucha prudencia iremos dando pasos para iniciar ese próximo curso. ¿Cómo se va a establecer qué alumnos podrán, en el caso de que al final se puedan ir, acudir a los centros abiertos para dentro de la parte de desescalada? Porque sabe usted que hay muchos padres que están con muchos problemas de conciliación, que están pendientes también si las guarderías, si los centros infantiles van a abrir para ellos poder dejar a los pequeños durante sus horas de trabajo, y esta era una cuestión que todavía no se había resuelto por parte del Gobierno. ¿Ya saben qué es lo que va a ocurrir? Pues es de verdad el problema más difícil de abordar. Hemos hecho una ronda, todas las autonomías, y realmente hay todavía tantas incógnitas desde el punto de vista sanitario que ninguna autonomía ha dado el paso de decir no, esta apertura de 0 a 6 años, lo mismo al final alguna se decide, pero estamos esperando los protocolos sanitarios. Porque además tenemos informes negativos, diríamos, por parte de los pediatras, de la Asociación de Pediatría de España, que lo que recomienda es que este periodo de 0 a 6 años sea el que se incorpore en último lugar. O sea que todavía no se sabe si van a abrir o no durante este periodo de desescalada, ¿no? Todavía no tenemos protocolos sanitarios, estamos muy preocupados porque entendemos que es un problema social enorme el de la conciliación laboral, familiar, escolar, pero también tenemos informes desde la parte técnica, experta, que nos ponen que esa incorporación tiene que ser la última, que tenemos que empezar por el alumnado mayor
y poco a poco ir hasta los niveles más pequeños, ¿no? Infantil sobre todo. Así que es un gran problema social, la conciliación. Tiene que ver con que la maquinaria de esta sociedad funcione, pero yo también diría que igual que la escuela va a flexibilizar sus horarios, pues también todo el mundo laboral tiene que hacer un esfuerzo por flexibilizar esos horarios y por intentar llegar a acuerdos para precisamente que la conciliación sea efectiva. Yo creo que no podemos entrar todos a trabajar a la misma hora y salir a la misma hora, porque ahí lo único que tendríamos es aglomeración, masificación, y es lo que hay que evitar. Así que este es un problema social enorme que tiene que ver con la movilidad, con la conciliación, con los horarios de trabajo de los padres y las madres y con la escuela. Son muchas cuestiones que todavía se plantean, que habrá que resolver, me imagino. Solo una cuestión para muchos alumnos que también nos estén viendo para la prueba de acceso a la universidad. ¿Se mantiene esa horquilla entre el 1 y el 4 de julio? Sí, esperemos, ¿no?, que se mantenga, que no pase nada, ¿no? Estamos todos yendo con pies de plomo, con mucho cuidado. Vamos, ¿no?, en desescalada, poco a poco, y las universidades están trabajando duramente para que además se garanticen todas las medidas sanitarias. Vendrán instrucciones y protocolos también desde el Ministerio. Eso nos ha comunicado hoy la ministra. Y bueno, será un trabajo cooperativo de varias instancias para que el alumnado de segundo bachillerato pueda hacer sus pruebas más tarde que nunca, ¿no?, en julio. Hay tiempo todavía para prepararlas, para estudiar y luego empezar sus estudios universitarios. Pues muchas gracias, señora Guerra, por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes y a su disposición. En el Parlamento de Canarias, hoy el presidente ha comenzado las reuniones con los grupos parlamentarios para el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias. Primeros encuentros con el Grupo Parlamentario Socialista y Popular. Isaac Tacoronte, ¿qué valoración han hecho? Pues así es, Roberto, como bien comentabas, hoy el presidente de Canarias ha iniciado esa ronda con los grupos parlamentarios. El turno ha sido en esta primera jornada, en esta mañana, para el Grupo Parlamentario Socialista y el Popular. Ambos grupos se han reunido, han mantenido un encuentro con el presidente de Canarias. El Partido Socialista ha presentado unas 50 medidas, la mayoría de ellas orientadas a temas educativos, sobre todo educación infantil entre 0 y 3 años, y han solicitado también que se contemple el no incrementar los precios en los productos más básicos del día a día. Por su parte, el Partido Popular ha presentado unas 158 medidas que esperan que se cumplan y que se incluyan en este pacto por la reestructuración social. La mayoría de ellas tienen que ver con aspectos económicos y sociales. Solicitan, por ejemplo, una mayor presencia de pruebas PCR entre la población, que se prolonguen los ERTEs hasta más allá de finales de junio y también una mayor autonomía para los ayuntamientos. Este jueves, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se reúne con los distintos grupos parlamentarios. El objetivo, presentar el plan de reactivación del archipiélago en busca de diálogo y consenso. En primera instancia, mantuvo un encuentro con el Grupo Socialista. Todo tiene que ver, porque todo es transversal. Hablamos también de medidas para los empresarios, es decir, el nivel de contratación, intentar cuidar todo ese tipo de medidas. Y también reforzar los servicios de inspección. Son todo medidas transversales que afectan no solamente, evidentemente, no solamente a la economía, sino también al empleo y demás, ¿no? Seguridad social, básicamente. Por contra, el Partido Popular es tajante y pide más PCR. Todas las garantías que ofrezcan seguridad en cada paso, en cada fase del retorno a la normalidad. Y si es necesario que todos los canarios extrememos las medidas de seguridad, nosotros entendemos que es absolutamente imprescindible que el Gobierno de Canarias agilice e intensifique cuanto antes la capacidad de detectar la presencia del virus en todas y cada una de las islas, cosa que a día de hoy no se ha producido. Para ello, afirma el viceconsejero, es necesario movilizar recursos. Son importantes, los recursos presupuestarios van a ser importantes y por eso las reuniones bilaterales con el Ministerio nos están ayudando bastante a definir cuál va a ser el marco presupuestario que vamos a tener cada vez con mayor precisión y cada vez tenemos más información para determinarlo. Lo culminaremos seguramente a finales de este mes, tendremos ya el panorama necesario para saber con cuántos recursos vamos a disponer. Unos encuentros
que continuarán a lo largo del día con el resto de grupos parlamentarios. Hace unos minutos el presidente de Canarias precisamente mantenía un encuentro con los representantes de la Federación Canaria de Municipios. Esta tarde lo seguirá haciendo con el resto de grupos parlamentarios, al igual que durante el día de mañana, donde también hablará con los representantes de los cabildos, con la FECAI. Los encuentros finalizarán el próximo lunes con la reunión del tercer sector y los colegios profesionales. El Gobierno insiste en la necesidad de que este plan no solamente tiene que contar con recursos, sino con la voluntad política de todos los grupos parlamentarios que permitan llegar a acuerdos. Mañana se va a celebrar un pleno en el Parlamento para modificar el reglamento que permita celebrarlos de una forma semipresencial. De los 70 diputados con los que cuenta la Cámara acudirán 25 presencialmente. El resto podrá seguirlos, hacer uso de su voto por videoconferencia. Según el presidente del Parlamento, Canarias sería la primera autonomía que contara con este sistema. Un pleno que a partir de las 10 de la mañana podrán seguir en directo aquí en Televisión Canaria. Mañana ya tendremos un pleno que será el primer pleno de esta nueva etapa, un pleno que será con presencia reducida. Se va a permitir la presencia mediante videoconferencia y el voto directo y en tiempo real mediante videoconferencia, tanto en los plenos como en las comisiones, durante todo el tiempo que dure esta situación. Bueno, vamos a ver los gráficos del día. La media de españoles que ha estado en contacto con el COVID-19 es solo del 5%, poco más de 2 millones de personas. Aquí vemos la situación de Canarias en este momento. Como les decíamos antes, el número de contagios se reduce a 3 en las últimas 24 horas. 3 también son las altas que se han producido, y en el caso de Fuerteventura, que llevaba varias semanas sin presentar ningún caso nuevo, hay que añadir 1 más. Ahora mismo son también 3 los casos activos que hay en la isla de Fuerteventura. Tampoco hay que lamentar más fallecidos en los últimos días. Nos mantenemos en esa cifra de 151 desde que comenzó la pandemia. La media de españoles, les decía, que ha estado en contacto con el COVID-19 es del 5%, son unos 2 millones de personas, según el estudio que se ha realizado en los últimos días. Canarias, Ceuta y Melilla son además los territorios que menos roce han tenido con el coronavirus, según la primera oleada del estudio de cero prevalencia realizado por el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III. Aquí pueden ver los resultados. En la provincia de Las Palmas, solo el 1,4% de la población ha mantenido contacto con el virus. Ceuta presenta una cifra menor, pero es la única autonomía, la única ciudad autónoma que presenta esa cifra menor. Las otras provincias menos expuestas al coronavirus son Murcia, Huelva, Tarragona, Cádiz, Almería, La Coruña, Asturias y Melilla. Santa Cruz de Tenerife roza el grupo de los pocos contactos con un 2,1%. El centro de la península, ahí lo ven, presenta los mayores índices de España, el mayor en Soria con un 14%, le siguen Cuenca, Ávila, Albacete y Madrid con un 11%. Esta es la situación, y de lo que se habla es de ese estudio de cero prevalencia. Se han vuelto a analizar los datos y el director de Alertas y Emergencias Sanitarias, Silvia Mascareño, ha dicho que no por tener un porcentaje bajo supondría mayor riesgo de rebrote. Así es, Fernando Simón comparecía, como viene siendo habitual aquí en el Palacio de la Moncloa, para analizar los datos que nos deja hoy la pandemia. Hay un pequeño repunte en esos datos, 506 nuevos contagiados detectados con PCR y 217 víctimas, son 33 más que ayer y superamos esa barrera de los 200. Pero como decía, Fernando Simón ha hablado y mucho de ese estudio de cero prevalencia publicado ayer. Dice que tendremos datos desagregados por islas en las próximas horas y advierte, a pesar del bajo grado de inmunidad que parece que tenemos en Canarias, eso no significa que vayamos a tener un mayor riesgo de sufrir un rebrote en los próximos meses. Esta variabilidad, que es importante en términos numéricos, desde luego no implica ninguna protección poblacional. Puede haber rebrotes en todas partes si no aplicamos las medidas de prevención que se están desde hace ya muchas semanas explicando a toda la población y que toda la población conoce perfectamente.
Estos datos eran esperados, no hay ninguna sorpresa para los epidemiólogos. España y más Canarias están lejos de ser inmunes a la COVID-19. Podría haber incluso un repunte, más descartable en verano que en el próximo invierno. Lo bueno es que para entonces habrá tratamientos. El 98% de la población canaria no ha tenido contacto alguno con el COVID-19. Es la inmensa mayoría. La buena noticia es que los canarios se han protegido bien de aquí para atrás y la menos buena que son muy vulnerables. Se ha demostrado que el calor desestabiliza el virus, pero no se puede bajar la guardia. ¿Es posible una segunda onda pandémica en invierno? No es descartable, puede pasar, pero vamos a poder abordar mejor que la que hemos sufrido en esta primera onda. La vacuna aún no estará disponible en diciembre, pero se habrá ganado tiempo para conocer mejor el virus. Posiblemente tengamos tratamientos específicos frente a este microorganismo, eso ya es un avance importante con respecto a lo que tenemos ahora. Esta segunda oleada será más leve solo si se continúa guardando la distancia de seguridad y utilizando mascarillas. Y hoy se cumplen 2 meses del estado de alarma, mucho ha pasado desde entonces. Hemos querido hacer un pequeño resumen de cómo le hemos ido contando la evolución de esta pandemia durante estos 61 días. Nueva acusación de Estados Unidos a China. Si bien Donald Trump sospecha que el virus se creó en un laboratorio de Wuhan, ahora las autoridades estadounidenses hablan de ciberespionaje. Culpan a China, Pilar Romeo, de intentar robar información sobre el coronavirus. La alerta, Roberto, la ha dado el FBI y la Agencia de Seguridad de Infraestructuras y Ciberseguridad. Han hablado de posible robo, pero no han dicho la identidad, no han revelado la identidad de los hackers, tampoco han contado cómo han llegado a esa conclusión, pero sí han hecho esa acusación, como recoge este diario. Por su parte, la embajada china ha desmentido, dice que se trata de una mentira. Mientras siguen aumentando el número de casos de fallecidos en Brasil, fíjense, en una semana han pasado de 400 muertos al día a 900, y en algunos puntos del país tienen problemas para enterrar a tanta cantidad de gente. En México esta semana se alcanza el pico de la pandemia y ayer, por eso aparece en la portada, su presidente López Obrador ha anunciado ese plan para volver poco a poco a la normalidad a partir del 18 de mayo. En Europa, pendientes de la reapertura de fronteras, ya Alemania ha anunciado que va a reabrir la frontera con Austria a partir del 15 de junio, por eso aparece esa fotografía en este diario alemán de un control fronterizo. Y en cuanto a Francia, preocupadísima, como pone Le Monde, por el turismo, por el sector turístico, a ver cómo remontan para evitar situaciones como esa que vemos en la portada, esa fotografía donde ONGs están ayudando a gente que se ha quedado en la calle. Y las autoridades sanitarias del Reino Unido han dado luz verde a una prueba, a un test para determinar si una persona ha estado infectada por el coronavirus y ha desarrollado anticuerpos. Como vemos, pruebas, test, vacunas que son necesarias para combatir, para frenar ese COVID-19, una enfermedad que la Organización Mundial de la Salud dice que podría no irse nunca. La Organización Mundial de la Salud advierte el coronavirus puede convertirse en un virus endémico que no desaparezca nunca. Con estas declaraciones quiere concienciar a los países que comienzan a relajar las medidas de control, teniendo aún un alto número de contagiados. Este virus puede convertirse en otro virus endémico en nuestras comunidades y nunca desaparecerá. Estados Unidos y Reino Unido son los países que lideran el número de muertos e infectados en el mundo y aún así han abierto su actividad económica en muchas regiones. Desde la OMS recuerdan que la gestión pública de la salud es el único camino para combatirlo. Lo fundamental es la salud pública, la epidemiología y la atención clínica para controlar el virus y suprimir la transmisión a un nivel lo suficientemente bajo donde las comunidades puedan volver al trabajo y abrirse nuevamente. Así que no podemos olvidar eso. Mantenerse alerta es imprescindible en países que daban por superado el pico de la curva como Alemania o Corea del Sur. Ya han registrado nuevos repuntes. Por eso, en el país asiático han reanudado la estrategia que les dio resultados positivos, hacer test masivos para rastrear el virus. Han realizado pruebas a más de 35.000 personas en una semana por un brote de coronavirus detectado recientemente en Seúl. Vamos ahora sí con ese resumen de lo que ha sido estos 61 días ya desde que comenzó oficialmente la pandemia. Un Consejo de Ministros extraordinario aprobaba ese sábado 14 de marzo el estado de alarma. Tenemos por delante semanas muy difíciles.
de esfuerzos y también de sacrificios. Nos adentrábamos en un escenario desconocido. El virus comenzaba a avanzar imparable por todo el país. Se contabilizaban más de 1000 casos en 24 horas. La UME ya está en 14 ciudades para evitar aglomeraciones. Las calles empezaban a verse vacías, pero no los aeropuertos, donde miles de personas trataban de volver a su país de residencia. En menos de una semana se llegaba al millar de fallecidos y se rozaba los 20.000 casos. El 20 de marzo, con el primer contagio en El Hierro, ya había casos en toda Canarias, menos en La Graciosa. En estos momentos se encuentra aislado en este hospital insular Nuestra Señora de los Reyes. 2 días después, Pedro Sánchez anunciaba que el estado de alarma se prolongaría 15 días más. Ampliar el tiempo de confinamiento en la lucha contra el coronavirus. Además, se endurecían las medidas. Interés general por encima de los intereses particulares. Llegaban a Canarias los primeros aviones militares con material de protección sanitaria para distribuir por todas las islas. Ese material llegaba hasta este aeropuerto, donde ha sido descargado bajo un amplio dispositivo. En las siguientes semanas, Pedro Sánchez consigue el apoyo parlamentario para ir prorrogando los estados de alarma. El 26 de abril comienzan las medidas de alivio. La primera, los paseos infantiles. Después de varias semanas, hoy por fin han podido salir de casa. Esa misma semana, el Gobierno anuncia el plan de desescalada de salida del confinamiento. Cada una de las fases, como mínimo, durará 2 semanas. Que va a ser coordinada, que va a ser asimétrica y que va a ser gradual. Y el 2 de mayo llegaba a ese ansiado momento. Se permitía por primera vez salir a caminar y hacer deporte. 2 días después comienzan las fases de desescalada, un estado de alarma que dura ya 2 meses. En este tiempo han cambiado muchas cosas, como el uso de mascarillas o la distancia social. 61 días en los que hemos conocido el dolor de muchas familias y compartido el sufrimiento de los profesionales sanitarios. 61 días ya, y vamos a ver si la cosa va mejorando poco a poco. Esperemos que sí. La Consejería de Sanidad ha propuesto al Ministerio de Sanidad que La Gomera, El Hierro y La Graciosa entren en la fase 2 el próximo lunes. Una propuesta a la que no han tardado en responder Patricia Clemente, los presidentes de los cabildos. Así es, Casimiro Curbelo, el presidente del Cabildo de La Gomera, no ha tardado en mostrar su apoyo a esa propuesta que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias hacía al Estado. Dice que la vez que entramos en la fase 1, formando parte de ese 1% de toda la población nacional, fue un reconocimiento al trabajo bien hecho, que estas 2 semanas el Gomero no se ha comportado distinto a como lo hizo entonces y cree que es necesario que la isla entre de nuevo en una fase diferente al resto de las islas, junto con El Hierro y La Graciosa. Sí recuerda que el aeropuerto continuará cerrado y que por su parte se continuarán llevando a cabo todas las acciones que se desarrollan cada vez que llega un barco en el puerto de San Sebastián de La Gomera, y vuelve a hacer hincapié en la necesidad de contar con equipos de diagnóstico rápidos, bien en el puerto de San Sebastián de La Gomera o directamente dentro de los barcos que conectan la isla con el resto. Recordemos que en la isla no se suman casos positivos de coronavirus desde el pasado 23 de abril. Hay una gran cantidad de posibilidades que podemos hacer, adelantarnos en 7 días a el conjunto de la sociedad canaria, y por tanto yo creo que vale la pena. Y La Gomera creo que reúne condiciones porque los ciudadanos gomeros han sido responsables y lo van a seguir siendo, estoy completamente seguro, para que todos seamos una referencia. En El Hierro también están a la espera de esa resolución que podría llevarles el próximo lunes a la fase 2. Hoy hace 55 días, Aroa Cano, que no se registran nuevos contagios. Sí, la Consejería de Sanidad ha solicitado al Gobierno del Estado que El Hierro sea una de las islas que puedan ascender a la fase 2 de la desescalada, dada esa ventaja de una semana que tiene con respecto a otros territorios. Durante estos 11 días se han estado realizando test de detección que confirman que la isla se encuentra libre de COVID-19, por lo que cumpliría con las condiciones para ascender de nivel. Este cambio supondría en la isla mayor libertad de movimiento y de actividad comercial. Hemos salido a la calle para preguntar a los herreños qué les parecería subir a la fase 2 de la desescalada. Ceder más espacio hace que salga más gente y el consumo se entiende que crezca un poco más también. Hay mucha gente que depende de sus negocios para poder vivir, es normal. Las familias aquí estamos más aislados y se pasa más apuro. Yo creo que por la gente que está aquí, sí, mientras sigan controlando los puertos y aeropuertos, los turistas y la gente que llega afuera, yo creo que sí está preparada.
Y otras de las islas que se puede ver afectada, beneficiada con esa entrada en la fase 2 es la Graciosa. José María de País, me imagino que el ánimo de los gracioseros es bien alto, ¿no? Con optimismo, porque hay que tener en cuenta que la gran mayoría de los habitantes de la isla o bien viven del turismo o de la pesca. La entrada en la fase 2 supondría una amplitud de movimientos que redundaría en beneficio no solo de sus negocios, sino de su vida en general. Por otro lado, los gracioseros quieren que se tenga en cuenta las medidas de seguridad porque, aunque se suavicen, aseguran que la idiosincrasia de la propia isla requiere un seguimiento especial. Por otro lado, los datos en la isla de Lanzarote siguen invitando al optimismo. Ayer se daban de alta 3 personas más, las que estaban siendo seguidas en sus domicilios. Por tanto, ahora mismo solo hay 4 casos activos y los 4 están en el Hospital Dr. José Molina Rosa, 2 en planta y otros 2 en la UMI. Bueno, pues vamos a contarles cuáles serían las actividades permitidas en esa fase 2 en la que podrían entrar primero la Graciosa, el Hierro y la Gomera. Se los mostramos a través de este gráfico para que puedan ver cómo varía la situación respecto a la situación actual en fase 1. El traslado a las segundas residencias estaría permitido dentro de la misma provincia. Ya podrían celebrarse bodas con un número limitado de invitados. Los velatorios presentarían una menor limitación de asistentes. Un visitante ya podría acudir a las personas, estar con personas con discapacidad. Además a esas personas podría también, a las personas mayores, tengan en cuenta estas posibilidades. En la hostelería, restaurantes y bares ya pasarían a 1/3 del aforo para su ocupación. Se abrirían con 1/3 del aforo las zonas comunes también en los hoteles, y esos cambios respecto a ahora que vendrían a suponer una mayor presencia de personas. Respecto al comercio, se permite la apertura de centros comerciales, pero no la permanencia en zonas comunes. El aforo limitado estaría al 40%, casi la mitad de las personas, y la atención preferente en estos centros para mayores de 65 años, también bien establecida para la fase 2. Ya saben, en los centros comerciales no se podría ir a pasear, básicamente habría que ir pues a tiro hecho. En cines, teatros se permite la apertura con un aforo de 1/3 de las butacas y siempre que se hayan asignado previamente. Y en los espectáculos cerrados el aforo sería de menos de 50 personas. Para espectáculos al aire libre las personas serían menos de 400, con menos de 400 personas, con la separación entre todas ellas. ¿Qué pasa con los deportes en esta situación de fase 2? Los espectáculos y actividades al aire libre ya se permiten, los campeonatos profesionales siempre a puerta cerrada o con aforo limitado de los distintos deportes, pero ya se abriría un poco más también la posibilidad de practicar deporte en esa fase 2. Estos serían los cambios, básicamente, en las que van a entrar estas islas si finalmente se adelanta, como se ha pedido, esa fase 1 en la que estamos hasta la 2. Después de 3 semanas sin sumar nuevos positivos en Fuerteventura, hoy Edurne Rodríguez se ha roto la tendencia. Sí, hoy se ha confirmado el diagnóstico de un nuevo caso por coronavirus en la isla. Hay que remontarse al pasado 22 de abril para dar con el último positivo, lo que rompe la tendencia de 3 semanas sin nuevos contagios en Fuerteventura y eleva hasta 2 el número de casos activos. La buena noticia es que el nuevo paciente se recupera en aislamiento domiciliario, mientras que el anterior continúa recuperándose en este Hospital General de Fuerteventura. Se trata de un ligero repunte que los expertos advierten puede estar relacionado con el mal uso de las medidas de alivio durante el proceso de desescalada, y ahora más que nunca, recuerdan, es estrictamente necesario que se cumplan las medidas de restricción, el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de mascarillas siempre que sea necesario para evitar un nuevo brote del virus en la isla. El vicepresidente Pablo Iglesias ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará la Ley de Protección Integral de la Infancia contra los abusos y acoso sexual. También se aprobará el ingreso mínimo vital y un plan de choque de dependencia. El senador canario Fabián Chinea le ha pedido que no se olvide de las singularidades del archipiélago. La Comisión de Derechos Sociales comenzaba con un minuto de silencio por las víctimas del COVID-19. En su comparecencia, Pablo Iglesias ha anunciado un ingreso mínimo vital que tendrá efecto el mismo día de su aprobación previsto para este mes de mayo. Va a contribuir
a llevar algo más de dignidad a cientos de miles de hogares de este país. Defender el ingreso mínimo vital es amparar el principio de igualdad que figura en nuestra Constitución, para procurar una red de seguridad que proteja a los más necesitados. ¿Nos confirma usted, señor Iglesias, que les van a cargar a los ayuntamientos y diputaciones provinciales los costes de tramitación de dicha renta, restándole recursos de sus remanentes para dedicarlo a esta gestión? El portavoz de la agrupación socialista Gomera recordaba al vicepresidente la singularidad de Canarias y la importancia del turismo. Es importante que el Gobierno de España tenga en cuenta siempre que las recetas que se aplican en la península no siempre pueden ser las mismas en un territorio fragmentado. Soy consciente de la particularidad gravedad de lo que implica los derivados económicos y sociales de la crisis del COVID-19 en Canarias. Pablo Iglesias también ha dicho que se recuperará la Ley de Protección de la Infancia que trata de evitar y castigar los abusos y el acoso sexual a los menores de edad. Los centros penitenciarios permiten a partir de este jueves que los familiares de los reclusos puedan visitarlos, aunque únicamente en locutorios y separados por mamparas. Es una orden del Ministerio del Interior que también va a permitir citas con abogados y representantes legales. Así es, una medida que se toma en aquellas comunidades que han entrado en la fase 1, como es Canarias. Es una desescalada que se hará de forma gradual. Por ejemplo, aquí en Tenerife 2 se empezará a aplicar en 2 o 3 días cuando estén listas las medidas sanitarias. ¿Y qué es lo que permitirá? Pues que internos e internas vuelvan a ver a sus seres queridos, aunque sea a través de una mampara, ya que los contactos físicos aún no están permitidos. También se reanudarán las actividades culturales y formativas y los presos que disfrutaban del tercer grado podrán volver a salir del centro. Van a poder volver otra vez a salir, permisos ordinarios y también permisos extraordinarios, que son aquellos que se conceden para atender a determinadas urgencias o necesidades familiares, como un alumbramiento, un parto o un fallecimiento. Y pues vamos a empezar con aquellos permisos que estén ya autorizados en sede judicial o en vía administrativa, y los internos sí efectivamente van a poder otra vez volver a salir sin ningún problema. Los trabajadores y clientes de una entidad bancaria en Santa Cruz de Tenerife se vieron sorprendidos hoy por un atracador. No hay que lamentar ningún daño personal y la verdad es que poco a poco se va recuperando la normalidad en esa oficina. Gilberto. Un robo que tenía lugar a primera hora de esta mañana en esta sucursal de la Caixa en la calle Méndez Núñez de la capital tinerfeña. De momento, la única información de la que disponemos, ofrecida por la Policía Nacional, es que se trata de un hombre que entró en esta oficina con un cuchillo en la mano. Una vez se presentaron aquí los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, la oficina quedó cerrada al público, fotografiaron e interrogaron a las personas que se encontraban en el interior en el momento de producirse ese robo. También en La Palma, un vecino de los Llanos de Aridane ha sido víctima de una estafa de 7.400 euros. Una mujer de 33 años, con domicilio en Cádiz y con la que no tenía vínculo alguno, se hizo con los datos que el hombre había entregado en una entidad financiera de concesión de créditos personales y pidió 2 préstamos a cargo del hombre. Evidentemente, la mujer ha sido puesta a disposición judicial en Cádiz y la Guardia Civil de los Llanos de Aridane se ha hecho cargo de las diligencias. En el sur de Tenerife, la Guardia Civil ha sorprendido a un hombre mientras realizaba pesca submarina en una zona prohibida y sin licencia para usar armas. El infractor se enfrenta a 4 sanciones, entre ellas haber incumplido las restricciones del estado de alarma. El infractor fue sorprendido por los agentes del GEA cuando se encontraba realizando pesca submarina en una zona prohibida y careciendo de la licencia para el uso de armas. Además, cuando fue identificado, ya había pescado más de 8 kilos de pulpo, sobrepasando así el máximo de captura por persona y día. Y el sector turístico calcula que hasta julio o agosto no estarán disponibles los grandes hoteles. Los pequeños complejos alojativos, que ofrecen más privacidad, van a ser los primeros en abrir sus puertas al turismo local. Ya hay reservas, de hecho, en algunos establecimientos de Las Palmas de Gran Canaria, y los primeros clientes ya han llegado al sur de la isla. Empieza a llegar algo de clientela al sur de Gran Canaria, como este matrimonio de la capital que elige por primera vez para sus vacaciones una villa privada. Siempre nosotros optamos siempre por ir a un todos incluidos, ¿no? Pero claro, no se puede, pues. Afortunadamente unos ahorritos que tenía, pues. Es un producto
que se adapta mucho a la situación actual y bueno, tienen la exclusividad, tienen privacidad y espacio para disfrutar en familia, ¿no? Este confinamiento lo quiero yo durante un mes o 2 meses. Solo en Gran Canaria el sector extrahotelero cuenta con unas 72.000 plazas alojativas. Apartamentos y complejos pequeños son los que más facilidad tienen para abrir sus puertas. Los grandes hoteles no tienen posibilidad ninguna en este momento abrir. Hasta julio o agosto no hay nada que hacer. Los congresos profesionales programados a partir de septiembre ya están generando reservas en establecimientos de la capital Gran Canaria, que se prepara ya como destino urbano seguro. La intención es atraer primero al turista isleño con ofertas para residentes, pero el turismo local no llega al 10% del total de turistas en Canarias. La apertura del mercado internacional con un criterio único en Europa para establecer un pasaporte sanitario, según el sector, es clave para empezar a hablar de recuperación turística. Otra preocupación del sector es la rehabilitación de las infraestructuras turísticas. El Cabildo de Gran Canaria va a invertir 18 millones de euros en impulsar obras urbanísticas en las zonas más visitadas de la isla para revalorizarlas como destino. Con esta inyección económica se llevarán a cabo 15 proyectos en los 5 municipios más turísticos de Gran Canaria. Con la fase 1 los hoteles también pueden comenzar a dar servicio. De los 20 que hay en Santa Cruz de Tenerife, 2 han comenzado a funcionar, pero solo uno alberga clientes. Hemos conocido de cerca cómo se preparan para recibir a sus primeros huéspedes. Aún cuesta asimilar esta imagen, la de los hoteles desiertos en nuestras islas. Ya en Santa Cruz de Tenerife hay algunos que se están preparando para la reapertura, aunque de manera aún experimental. Se va a sacar el personal justo a las habitaciones que corresponde que vamos a abrir, que en principio no vamos a abrir más de 10 para ver qué es lo que pasa. Hoteles como el Urban Anaga se apoyan en la tecnología para evitar tocar la carta de su bar terraza e incluso para abrir las puertas de las habitaciones. Simplemente con darle a su teléfono móvil y pasarlo, ya detecta y sin tener que usar absolutamente nada. Toma de temperatura en la entrada, puntos de desinfección, zonas comunes como los comedores estarán cerrados y las medidas de distanciamiento estarán presentes en todo el edificio. Mucha precaución ante la llegada de los primeros clientes. Las reservas, las pocas reservas que tengo son de gente que trabaja entre las islas y necesita un hotel, y también tengo alguna que otra reserva de algún paciente que tiene que venir de La Palma a hacerse un tratamiento. Huéspedes que viajan más por obligación que por placer, una imagen que los hoteleros esperan que cambie cuanto antes para garantizar la recuperación en el sector turístico. Donde ya se preparan para el regreso de bañistas a las playas es en el municipio de La Oliva, en Fuerteventura, donde el ayuntamiento ha presentado nuevo material de vigilancia y actuación rápida con el que se ha dotado al equipo de socorristas. Desde el consistorio han anunciado que además del nuevo material, la plantilla será reforzada una vez finalice el estado de alarma con una veintena de efectivos. Tenemos un cuerpo de seguridad, somos el único municipio en toda la isla que tiene cuerpo propio municipal, y ellos también harán con estos vehículos también una vigilancia, un equipo de intervención rápida que lo hemos denominado para toda la costa, todos los 55 kilómetros de costa que tiene este municipio, y también todo aquel que se encuentre en peligro en alta mar. Y esta mañana en el programa Buenos Días Canarias, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha considerado insuficiente que Madrid autorice solo la utilización del superávit. Pide que se permita a las corporaciones locales usar también sus remanentes, endeudarse más y contratar a más personal para garantizar los servicios esenciales. Desde luego, si es solo el superávit, me parece que no puede ser que aceptemos eso así simplemente, ¿no? Yo creo que hay que conseguir que podamos utilizar los remanentes de tesorería, además de posibilitarnos también que podamos endeudarnos. Este cabildo puede endeudarse hasta 500 millones de euros sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, lo podríamos hacer, pero nos lo tienen que permitir. Y miramos al mercado laboral. Según la consultora DECO, los sectores que van a tirar de la recuperación económica son el agroalimentario, la distribución, el comercio electrónico y la tecnología de la información. Entre los perfiles más demandados, Verónica Hernández, está el personal sanitario especializado. Sí, y además de los perfiles que comentas, hay otros que han surgido específicamente a raíz de la crisis sanitaria y económica y que van a ser muy demandados según ADECO. Son los profesionales encargados de realizar la desescalada en las empresas, de activar protocolos de actuación, medidores de temperatura y desinfección de espacios y ropa. Según la consultora, el mercado de trabajo va a exigir
profesionales polivalentes, lo que va a obligar a una redefinición de las funciones y de los puestos de trabajo. En cuanto a los sectores que van a tirar de la economía, según la consultora, encontramos el sector sanitario, el sector agroalimentario, también el comercio electrónico y la tecnología de la información, donde encontramos los desarrolladores webs y los expertos en marketing y comunicación digital. Hay sectores básicos de la actividad donde, a pesar de la situación laboral, pues se sigue generando empleo, se siguen demandando trabajadores, sectores como el sector de alimentación, el sector agro, sector de distribución, logística, transporte. Son sectores que aún se mantienen dinámicos, fruto de la demanda y fruto, por ejemplo, de la actividad e-commerce, que sigue activa. En La Palma, precisamente, conocemos los últimos datos que deja la pandemia, unos datos que desde ayer Magali Cáceres no han mostrado cambios. No cambian los números porque siguen siendo 22 los casos activos. También tenemos que recordarle que por segundo día consecutivo el número de altas, que ya va por 67, triplica ese número de casos que siguen activos. En la isla, sin bajar las precauciones, se sigue trabajando en lo cotidiano, como el Cabildo de La Palma. En la empresa pública Sodepal han sido capaces, en lo que va de curso político, de rebajar hasta en un 80% la deuda con la que se encontró al llegar al Cabildo el nuevo equipo. Como decimos, esa deuda rondaba los 2 millones de euros y aunque no se ha logrado pagar del todo, quedan aún unos 300.000 euros por abonar a pequeños proveedores, se sigue trabajando. Es verdad que nos encontramos unas cuentas en un estado deficitario y una sociedad pública al borde del caos, básicamente porque más allá de la labor de promoción que se desarrollan con cada uno de los eventos que se organizan desde esta sociedad pública, tenemos que trabajar también para que la sociedad cumpla con ese objetivo de desarrollo socioeconómico que tiene encomendado. Difícilmente podremos trabajar y avanzar en el desarrollo socioeconómico de La Palma si seguimos dejando tras nosotros un rastro de deudas a las empresas. La pandemia deja otro tipo de historias que tienen como protagonista a los animales. Por ejemplo, una perra embarazada que fue abandonada en Arrecife poco después de que se decretara el estado de alarma. Poco después dio a luz a sus 6 cachorrillos que ya han sido dados en adopción. 2 semanas después de que se decretara el estado de alarma, esta perra aparece amarrada en la puerta del Centro de Protección Animal dependiente del Ayuntamiento de Arrecife. El tema del confinamiento, que la persona que la dejó aquí sabía que estaba la perra para dar cría y que rompió el confinamiento para traerla. Yo pienso que también fue ante la desesperación de lo que le venía. Y lo que vino fue esta media docena de preciosos cachorros que en poco tiempo han encontrado familia que se ocupe de ellos. Parió pues hace ahora unas 3 semanitas y para nosotros pues fue la alegría de que tuviera estos cachorros, que estén preciosos y que ahora a través de las redes sociales pues la gente también hayan conocido un poco más lo que es el Centro de Protección Animal de Arrecife y ya los perros pues ya todos los cachorros ya están dados en adopción. Y ahora que lo peor ha pasado, ella, de la que desconocemos su nombre, esperará también a que sus dueños decidan recuperarla y si no, que otra familia encuentre un hueco en su casa en la que poder ser feliz. Bueno, y otra visita a los espacios naturales más relevantes de las islas. Hay uno que destaca tanto por su valor medioambiental como por su importancia astrofísica, el Roque de los Muchachos, en La Palma. Alcanza los 2.426 metros, forma parte del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente y es el pico más alto de la crestería que se eleva en el centro de La Palma. El Roque de los Muchachos es la tercera cima más alta del mundo en relación a la superficie de su isla. El Roque se originó, empezó a originarse hace unos 600.000 años. Hace unos 600.000 años, ese gran edificio volcánico, el edificio Taburiente, sufrió un derrumbe gigantesco hacia la costa oeste de la isla de La Palma. Esos cambios de temperatura tan bestias que hay entre el día y la noche, pues hacen que las especies se tengan que adaptar a esos cambios de temperatura. Por ejemplo, las plantas, si ves, normalmente tienen una forma más o menos achaparrada. En la cumbre de La Palma tenemos probablemente el mayor porcentaje de endemismos de la isla. Europa busca lugares alrededor del mundo. Ya se conocía que iban a ser lugares que tenían que tener altura suficiente para estar por encima de la humedad de la zona. No solo es por la altitud, sino también por la situación geográfica, que estamos muy al sur de Europa, y también por la ley de protección del cielo. Ha hecho que la isla de La Palma sea muy protegida y que haya sido un lugar interesante para la astrofísica moderna.
El origen de su nombre responde a varias teorías, una de ellas al presunto infanticidio que practicaban los antiguos pobladores de la isla desde la atalaya del Roque, la otra más amable que la formación rocosa donde culmina la montaña recuerda a una reunión de amigos, quizá observando el universo. Otro de esos sitios que visitar en cuanto podamos hacerlo. En los deportes vuelven a ser noticia los expedientes de regulación temporal de empleo. El Tenerife ha entrenado hoy, pero no descarta plantarse mañana, disconforme con las horas de entrenamiento respecto a las condiciones de suerte. Se negocia con el club igual que lo hace la plantilla de Las Palmas. Enseguida escuchamos a De la Bella en la primera rueda de prensa telemática. Bueno, y antes de los deportes, como siempre, recordamos cómo ha amanecido en las islas. Concretamente hoy en Santa Cruz de Tenerife, en el entorno de la Plaza de España, nuestro compañero Rubén Amador ha madrugado para ofrecernos estas imágenes en la técnica de time lapse. Con sonido de campana y todo. Elena Pulido nos trae este amanecer desde Las Palmas de Gran Canaria. Así hemos comenzado el día y así se lo hemos contado, aunque hacemos una pausa y volvemos con los deportes. No tardamos.